What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1 al capítulo 3, así que si aún no has tenido la oportunidad de leerlo, hey, no pasa nada. Simplemente ponle pausa al video y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad lo único que hacemos es damos un resumen muy general, muy breve. Hablamos de contexto y hablamos de datos y referencias que nos pueden ayudar. Y más que nada nos enfocamos en cómo podemos aplicar lo que acabamos de leer de manera práctica a nuestro día a día. Quiero que recuerdes, la intención de estos videos es que te sirvan, te funjan como unas muletas en donde te puedes apoyar, pero no quiero que dependas de estos videos como tu único ingreso o tu único consumo bíblico diario. ¿Okay? Entonces, léelo para que puedas entender un poco más las referencias y luego regresa a los videos. Vamos a darle, esto es 2 de Samuel, capítulo 1 al capítulo 3. Te recuerdo, en el capítulo 31 del primer libro de Samuel acaba de fallecer, Saúl, el rey, muere, y en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, David se va a enterar, pero me es muy peculiar. David no va a celebrar la muerte de Saúl, su enemigo, sino va a llorar, va a ayunar y va a ejecutar el hombre que pensó que le traía buenas noticias. Y tal vez la pregunta es, ¿por qué, Josh? Si me hubieran dicho que mi enemigo falleció y voy a ser el próximo rey, yo estuviera celebrando, estuviera cantando, estuviera pisteando, tal vez, no sé, ¿verdad? Un muy mal chiste, pero estuviera dándolo todo en la pista de baile, estuviera celebrando con mis compadres, agarraría a mi hermano, a mi escudero y le diría, la guerra ha terminado, ya no tenemos que andar corriendo. O sea, imagínate, ¿cómo te pusieras tú al saber que aquella persona que te quiere matar ha muerto? Te alegrarías, ¿verdad? Pero David no lo hace. Y esto me fascina porque nos comienza a hablar, una, del carácter, dos, de la integridad de David. En vez de reaccionar, él hace algo muy peculiar. Él llora amargamente, ayuna y lamenta. ¿Por qué? Porque para David la integridad vale más que la conveniencia. Y de ese principio quiero hablar. En 2 de Samuel, del 1 al 3, la primera prueba de David como rey no es en un campo de batalla, no es en una guerra que él tiene que ganar para comprobar su reinado ante el pueblo de Israel, porque eso se practicaba en la cultura. No, la primera prueba de David va a ser el cómo maneja el dolor, la justicia y la tentación de tomar atajos. Y aquí es donde tú y yo vamos a descubrir algo muy poderoso para nuestras vidas. El liderazgo verdadero no se prueba en la victoria, sino en lo que haces con tus enemigos caídos. Y quiero hablar de eso porque seguramente piensas que tienes enemigos, seguramente tienes enemigos, seguro pienso que tengo enemigos y seguramente tengo enemigos. Pero no, mi liderazgo, mi pastorado no se va a probar en la victoria, se va a probar en cómo yo reacciono ante mis enemigos. Voy a entrar rápido en el resumen general de estos 3 capítulos. Vamos a ver, número 1, que una amalecita llega con la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, el hijo de Saúl, a David, pero David no se alegra, sino que llora amargamente y compone un lamento poético en honor al rey Saúl. El mismo amalecita que dice haber matado a Saúl va a ser ejecutado, porque para David existe esta verdad poderosa. Manipular la historia para ganar poder no tiene cavidad en el reino de Dios. Así que no lo hagas, mi chavo. No manipules una historia para ganar posición en tu iglesia. No manipules una circunstancia, un problema, una discusión, una conversación para ganar autoridad, posición, liderazgo en sea en lo que estás.
en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu iglesia específicamente. Vamos a ver que en estos capítulos David es ungido como rey sobre Judá, solamente Judá, mientras que Abner, el comandante de Saúl, va a levantar a uno de los hijos de Saúl, a Isboset, como rey sobre Israel. Y este movimiento va a comenzar una guerra civil entre el pueblo de Israel. También vamos a ver en estos capítulos que el general de David, Joab, va a matar a Abner en venganza, desobedeciendo la postura de honor de David y mostrando una verdad que quiero que te grabes en el alma. El poder sin control es una arma de doble filo. El poder sin control es una arma de doble filo. Así que, hey, tienes que tener cuidado con este principio. Entonces, quiero entrar rápido a claves del contexto y luego quiero desmenuzar estas claves del contexto. Número 1, esto fue cuando dimos introducción al primer libro de Samuel, pero quiero que recuerdas, primera y segunda de Samuel son en realidad un solo libro. La división viene de la traducción griega. Así que en nuestras Biblias modernas vamos a tener primera y segunda de Samuel, pero solo quiero que recuerdas, en realidad es solo un libro. De hecho, si te vas al capítulo 31 y lees el último verso 13 y te vas al capítulo 1 y lees el primer verso, te vas a dar cuenta que no hay ninguna disrupción en la historia o en la línea temporal. Entonces, es un dato muy curioso que quiero que sepas, ¿no? No solo eso, quiero que recuerdes este contexto. David está en territorio filisteo cuando Saúl muere. Esto coloca a David en un lugar muy peculiar e incómodo. Un ungido de Dios en tierra enemiga esperando que Dios abra la puerta correcta. Imagínate estar en los zapatos de David en este momento. Sabemos, gracias al contexto cultural y sabemos, gracias a estos datos que te di, que en realidad esta fue un movimiento de Dios para comprobar la integridad y cuidar el carácter e integridad y el futuro reinado de David, poniendo a David de manera kilométrica lo más lejos posible de donde Saúl muere, para que no haya ningún rumor, para que no haya ninguna confusión, ninguna duda y ninguna manipulación de la historia diciendo, hey, en realidad David mató a Saúl. ¿Okay? Entonces, recuerda este contexto que es muy importante mientras atacamos estos primeros capítulos. Sabemos que Abner va a ser el verdadero poder detrás de el reinado del hijo de Saúl, Isboset. ¿Por qué sabemos? Porque recuerda, Isboset es una persona que traería vergüenza a su casa. Era un adulto, más o menos tenía 40 años, si no me equivoco. Me puedes corregir si tú tienes el dato correcto ahí, pero no me acuerdo ahorita. Tiene más o menos 40 años y para que él siga con vida mientras Jonatán y los otros hijos de Saúl y Saúl están muertos y el ejército, esto nos habla de que este hombre era un hombre sin vergüenza, era no un hombre el cual no lo describe la Biblia. ¿Por qué? Porque no fue a la guerra, no estaba en la guerra, y para tener esa edad y no estar en esa posición hay algo ahí que no checa. Luego entro a eso, pero sabemos que él no es el gran hombre, no es el gran pensador, no es la gran autoridad. Entonces sabemos que el verdadero poder detrás de este movimiento político es Abner. El verdadero poder detrás, a quien había puesto como rey al hijo de Saúl. Ahora, ¿cómo sé todo esto? Bueno, el nombre Isboset significa hijo de vergüenza. Su nombre original era Isbaal, que de hecho es relacionado con el dios Baal, que eso va a representar directamente a cómo estaba culturalmente asociado el pueblo y dividido el pueblo de Israel cuando Saúl estaba en el poder espiritualmente hablando. Entonces eso es detalle y contexto muy específico del reinado corto de
Abner y, bueno, Isboset, pero sabemos que es Abner, ¿ok? Ojo, David solo va a gobernar, su reinado fue ungido, sí, como rey, pero solamente va a gobernar sobre Judá al inicio. De hecho, va a gobernar sobre Judá por 7 años y medio, más o menos, antes de ser aceptado como rey de todo Israel. Eso lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 11. El camino al trono todavía no está completo, todavía no llega al trono de todo Israel, solamente de esa zona. Ok, ese es el contexto. Ahora quiero darte datos que van a volar tu cabeza y que podemos aprender mucho de ellos. El relato de la Amalecita, que con quien viene con David a contarle el chisme y a decirle, yo fui quien le dio el último tiro de gracia a Saúl, yo fui quien le atravesó la espada para quitarle la agonía que estaba pasando. De hecho, va a contradecir totalmente lo que dice 1 de Samuel, capítulo 31, donde Saúl se quita la vida. Ahora, lo más probable es que el Amalecita mintiera para ganarse el favor de David y pagó con su vida. Ojo, ¿por qué digo lo más probable? ¿Por qué? Porque una es Amalecita. Esto es el enemigo de David directamente. Lo sabemos gracias al contexto. Y que una Amalecita haya llegado y reconocido a David como el próximo rey sobre Israel, diciendo, hey, aquí está la corona que te pertenece, aquí está el brazalete que te pertenece, el rey ya está muerto y ahora tú eres rey. Eso es tratar de obtener posición manipulando la historia. Y se me es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo uno trata de tomar atajos y cómo eso no tiene cavidad en el reino de Dios. Ahora, en esta historia, mientras la Amalecita le está diciendo, hey, yo soy quien le dio el último tiro de gracia, yo soy quien te trae esas noticias, vemos una frase que David va a proclamar sobre el rey Saúl. Y la frase va a ser muy errónea. Te va a hacer dudar un poco de la cordura de David. Porque, ojo, la frase de David dice, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Espérame, ojo. A ver, David, ¿estamos hablando del mismo hombre? ¿Estamos hablando de la misma persona? David, ¿seguro que no quieres utilizar otra descripción para tu enemigo? ¿No quieres utilizar otro atributo para el rey que se sentó a comer con brujas, consultó a brujas? ¿No quieres utilizar otro atributo con el hombre que literalmente te estaba buscando para matarte? Que literalmente fue bajado del trono, pero estaba en el trono todavía. O sea, ¿neta vas a usar esos atributos para describir al rey que estaba lejos del corazón de Dios? ¿Really, dude? La frase de David, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? En realidad va a reflejar una teología fuerte. Ojo, y escucha con el corazón. El llamado de Dios no se toca, aunque la persona esté en caída. El llamado de Dios no se toca, aunque la persona esté tirada en el suelo. No se le patea, no se le escupe, no se toca, aunque la persona esté tirada en el suelo sangrando. No solo eso, Joab va a emerger aquí como una figura compleja. Leal pero impulsivo, fiel al trono pero peligroso para David. Su asesinato de Abner va a revelar una tensión que explotará en el futuro.
La falta de corrección de David hacia Joab es un anticipo de su talón de Aquiles como rey. La incapacidad de confrontar el pecado en sus más cercanos. Y lo vamos a ver una y otra vez con sus hijos, Amón y Absalón. Pero quiero enfocarme en este contraste que tenemos de entrada. Tal vez lo toco más a futuro, pero quiero tocarlo breve. Este contraste de Saúl y de David. Uno era fuerte con su moral y el otro era fuerte con su carácter. Era fuerte en honrar. Sabemos que Saúl no tuvo fallas inmorales y por supuesto que vamos a ver las fallas morales de David, que va a guiar a su falla de carácter. Pero ojo, es un contraste muy bello que nos habla acerca del carácter. Ahora, no estoy defendiendo uno y echando otro a la basura. Yo defiendo ambos. Hay que ser moralmente correctos, pero hay que tener carácter también. Pero he descubierto que hay muchos quienes por tener o querer tener la razón en lo moral, su carácter es muy débil. Y hay otros que son muy fuertes en su carácter, pero son débiles en su moral. Ojo, los que tal vez, los que están muy atados a lo moral, no atados, perdón, los que están muy concentrados en lo moral, ellos no van a tomar, ellos no van a fumar, ellos no van a caer moralmente, pero tal vez su carácter no lo es todo para ellos. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque es lo que vamos a ver con Saúl y con David. David está tan atado a su carácter, a su integridad, a su honor, que dice, hey, yo no voy a permitir la deshonra ante el ungido de Dios. Y esto me fascina, porque esto nos va a guiar en realidad a las verdades que tengo preparadas para ti. Tal vez lo puedo describir de una mejor manera. Número 1, la integridad no se mide en las victorias, sino en cómo tratas a tus enemigos. Porque tal vez la moral dice, hey, sí, no voy a hacer esto, pero voy a ser bien gacho con mis enemigos. David llora por Saúl, el hombre que lo persiguió durante años. Ojo, la integridad no busca venganza, ni se alegra a la caída del otro. En un mundo que celebra ganarle al rival, David nos muestra otra forma. Le da el respeto y la compasión. Y tal vez eso es lo que a ti y a mí nos hace falta. Número 2, no uses la manipulación como atajo hacia tu destino. El amalecita pensó que mintiendo se ganaría un puesto en el reino de David, pero la integridad de David no podía construir sobre engaño. Los atajos nunca te llevan al propósito de Dios. Número 3, el liderazgo verdadero no es solo poder, es corrección. David gobierna con visión y fe, pero dejó que Joab actuara sin consecuencias y eso lo convirtió en una sombra para su reinado. El poder sin corrección envenena desde adentro. ¿Sabes? El inicio del segundo libro de Samuel no es sobre coronas ni celebraciones, es sobre lágrimas, justicia y tensión de liderar con integridad en medio del dolor. David nos recuerda que la grandeza no se demuestra en el trono, sino en el corazón, pero también vemos las grietas que anuncian desafíos por venir. Porque la pregunta no es solo, ¿vas a empezar bien? La pregunta es, ¿vas a mantener la integridad cuando el poder, la presión y las pasiones golpeen tu vida? Esa es la pregunta que a todos nos espera. Espero que este contexto, estos datos, te interesen de más para seguir estudiando y seguir atacando el segundo libro de Samuel. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Te dejo así. Bye bye.